Buenos días, buenas tardes. Vamos a seguir ahora con el sexto problema, el cual implica conocer acerca del ángulo crítico. Para hacer eso, quisiera explicar la condición del ángulo crítico, cómo hallamos la ecuación que necesitamos en tal caso que no nos acordemos de precisamente cómo es la ecuación, aunque no es tan complicada. Y pues haremos dos ejercicios antes de casos casi similares al de la sumativa. Esto es la reflexión interna total. El ángulo crítico vendría a ser que cuando de un medio hay luz incidente y cada luz, claro, que tiene su ángulo respecto a la normal, pero uno de ellos, este es 1, este es 2, pero uno de ellos va a tener tal ángulo que no va a ser que ese rayo de luz reflejado no atraviese y se vea de esta forma en el otro medio, sino que ese reflejado va a viajar a través de la interfaz. La interfaz sería la superficie de ese medio, ¿sí? Este sería la interfaz, la línea roja, ese segmento. Y pues, como fue, digamos que el segundo fue que tuvo el ángulo crítico necesario para que su onda de luz reflejada pase por la interfaz, pues él posee un ángulo crítico. Para que esto suceda, existe una condición. ¿Cuál es la condición? La condición es que el primer medio, N1, tiene que ser mayor al segundo medio, ¿sí? En otras palabras, la luz que incide proviene de un índice, porque conocemos que es N1, la luz que incide proviene de un índice mayor de refracción, y básicamente es esto, N1 mayor que N2, ¿no? Y este es el segundo medio, N2. Con esa condición podemos trabajar y podemos saber ubicar dentro de la siguiente ecuación los datos que nos dan. Entonces, ¿cómo llegamos y cómo obtenemos la ecuación del ángulo crítico? Despejando de la ley de Snell bajo ciertos criterios que se dan a entender en el caso de que haya un ángulo crítico. La ley de Snell, ¿cuál era? De ese segundo ángulo. Entonces, aquí sucede algo interesante. El ángulo 2 es lo que nosotros vimos en el gráfico, que aquí, cuando se reflejaba, este es el segundo ángulo, porque aquí entra, este es el primero, pero el segundo que se forma es un ángulo de 90 grados, porque siempre es respecto a la normal. Normalmente, cuando hacíamos los problemas, pues salía esa luz reflejada y sus grados eran respecto a la normal, y este vendría a ser el segundo ángulo. En los casos normales. El caso que apreciamos, pues forma un ángulo recto, el segundo. Y el ángulo recto, es decir, seno de 90 grados. ¿Cuál es el seno de 90 grados en este caso? Y sí, sería 1. Seno de 90 es 1. Entonces, al ya saber que el seno de teta 2 de ese segundo ángulo va a ser 1, va a multiplicar con N2 y va a ser innecesario seguir utilizándolo en la ecuación. Así que después de esa reducción de la ley de Snell, podemos seguir trabajando, porque aquí nos interesa es encontrar el ángulo crítico. Aquí el ángulo crítico se encuentra precisamente aquí, el teta 1. La luz que incide tiene ese ángulo crítico. Este nos interesa hallar, que es este teta 1. Vamos a despejar seno de teta 1, N2 sobre el N1 porque estaba multiplicando con este seno. Aplicamos el arcoseno
o también llamado seno a la menos 1, de un lado, y aplicamos el arcoseno de este lado. ¿Sí? Esto hace que se elimine este seno y este seno, y nos queda tal que θ1 va a ser igual al seno a la menos 1 de n2 sobre n1. Y ya obtuvimos la ecuación o la fórmula necesaria para resolver y reemplazar nuestros datos. ¿Sí? Bajo esto vamos a hallar el ángulo crítico. Nos dice que una fibra de fosfato de galio, tiene un índice de refracción de 3.45 y es sumergida en agua. Entonces, esto está siendo sumergido en agua que tiene de índice de refracción 1.33. Y aquí viene lo esencial como para que no se confundan. Habrán personas que ya viendo puedan saber e identificar en dónde poner estos datos, ¿no? Porque básicamente va a ser solo poner el ángulo crítico es igual al seno de la menos 1 de n2 sobre n1. Pero aquí, ¿cuál es n2 y cuál es n1? Para que se pueda entender mejor, es el caso cuando se forman ángulos críticos es lo opuesto a lo que normalmente nos dan en los problemas cuando se comenzó a ver este tema. ¿Qué sucedía? Daban el típico problema de que había un rayo incidente que atravesaba el agua, cambiaba esa dirección en su segundo ángulo, pero aquí lo esencial es que el primer medio de donde provenía es el aire, y el aire tiene 1 como índice de refracción y el agua tiene 1.33. Aquí vemos y apreciamos que vamos de un menor a uno mayor. El caso del problema es que estamos yendo de el fosfato de galio, que se puede notar, pero el fosfato de galio, aquí el N1 tiene 3.45 y el N2 es agua, 1.33. Aquí estamos yendo de un mayor a uno menor. El N1 es mayor y el N2 es menor. Así que se cumple la condición de que N1 tiene que ser mayor que 2 para que haya un ángulo crítico. Así que ya graficando y ubicando, podemos poner y reemplazar en la ecuación ángulo crítico va a ser igual al seno a la menos 1 de N2. ¿Quién es N2? El agua, 1.33, en donde está siendo sumergida esta fibra de fosfato de galio. Y N1, pues, el índice de ese fosfato de galio. Entonces, ya quedando así, daría esto 22.67, si no mal recuerdo, 22.67 grados sería el ángulo crítico, que lo tengo anotado aquí. Entonces, este sería un problema X. Vamos al supuesto caso de que nos dan el ángulo crítico, pero hay que hallar un ángulo, hay que hallar el índice de refracción de un medio, ¿no? El segundo problema que nos da, que tenemos en el cuaderno, es que dice que el ángulo crítico de cierto tipo de vidrio en el aire es de 43 grados. Hay que hallar el índice de refracción. ¿Cuál es el índice de refracción? Aquí, pues, por lógica, estaríamos hallando el N vidrio, el índice de refracción del vidrio. Porque fácil es decir que el índice de refracción del aire va a ser 1, así que no hay que hallar nada aquí. El que hay que hallar es el índice de refracción del vidrio. Vamos ubicándonos, ya sabemos y conocemos este dato, nos dan el ángulo crítico. Entonces, ángulo crítico es igual al seno de la menos 1 de N2 sobre N1. N1 sería el vidrio. ¿Por qué? Porque viene de un mayor a uno menor.
N1 es el vidrio, N2 es el aire. Así que esto es 1. Este hay que encontrarlo. Vamos despejándonos. Vamos rompiendo, vamos deshaciendo este seno a la menos 1. Para ello hay que hacer lo contrario. Hay que añadir a la ecuación el seno. Entonces, seno de el ángulo crítico, el seno de este es arcoseno de 1 sobre N1 se destruye, queda que el seno del ángulo crítico es igual a 1 sobre N1. Y aquí pues está fácil despejar, hay un cambio de este sube a multiplicar, el seno del ángulo crítico baja a dividir, y pues nos queda tal que N1 es igual a 1 sobre el seno del ángulo crítico. ¿Cuál es el ángulo crítico que ya nos dan? 43 grados. Y ya reemplazando los datos en la calculadora, el índice de refracción del vidrio, el N vidrio, vendría a ser 1.46. La sumativa nos da y dice, una fibra de vidrio tiene índice de refracción de 1.50. Lo voy a ubicar como 1.5. ¿Sí? 1.50, 1.5, lo mismo, ¿no? Entonces, el N vidrio es 1.5. Y esta fibra de vidrio es sumergida en agua. Y miren que es igual que el de fosfato de galio que ya hicimos. Entonces, esto está sumergido en agua, que sería 1.33. Va a ser fácil coger y decir que el ángulo crítico es igual a el seno de la menos 1 de N2 sobre N1, el ángulo crítico, seno a la menos 1 de, ¿quién? N2. Ese segundo medio es menor al primer medio. ¿Cuál es menor aquí? Y como de paso nos dice que esto está siendo sumergido en esto, así que este N2 es 1.33. Y el N1 es mayor y sería 1.50 o 1.5. Si se reemplazan los datos en la calculadora, el ángulo crítico sería 62.45 grados. Y asimismo, al igual que el cuaderno, pues este fue el problema de la sumativa.